La franquicia deducible o simplemente deducible en los seguros vehiculares es el pago al que se obliga el titular de una póliza cada vez que haga uso del seguro por concepto de siniestro y que, según consta en el artículo 748 del Código de Comercio, será siempre por cuenta del asegurado. Es decir, no está condicionado a pagarse solo en ciertas circunstancias, o dicho de otra manera, el deducible debe pagarse en todos los casos, independientemente de que el asegurado sea responsable o afectado en un accidente de tránsito. Hemos escuchado casos de evidente confusión en los que el cliente piensa que como él no ocasionó el accidente, no tiene que pagar deducible, pues la aseguradora debería cobrar todos los daños al presunto causante, pero en la realidad no es así. Pues señalamos una vez más que el Código del Comercio indica que el deducible será siempre por cuenta del asegurado y no existen excepciones o, peor aún, condicionamientos para su pago. ¿Cómo se lo calcula? En el contrato de seguros, conocido como póliza, se establecen las diferentes maneras en las que deberá calcularse el deducible. Cuando deba cancelarse por haber usado el seguro por siniestro, es decir, por causa de choque, colisión, robo, hurto, incendio, caída de objeto extraño, etc. Que deben ser pues las coberturas básicas que una buena póliza debe ofrecerte y que son precisamente las coberturas que ALB Seguros otorga a sus distinguidos clientes. El deducible se calculará en base a 3 parámetros. El primero establece que la forma de cálculo será el 10% del valor del siniestro, o la segunda forma variaría entre el 1 o 1.5 del valor del objeto asegurado, aplicable principalmente en casos de pérdida total, y la tercera y última forma será un valor de deducible mínimo que puede ir desde los 150 hasta los $500 dependiendo del tipo de vehículo y riesgo asegurado. Es decir, que en ningún caso va a pagarse menos que ese deducible mínimo. Para cerrar el detalle del cálculo con la frase siempre el que sea mayor, y que es precisamente la parte más importante de ese cálculo, pero que generalmente es la menos leída y considerada por parte de quienes contratan una póliza, pues por lo general solo leen el primer parámetro y consideran que en todos los casos deberán pagar el 10% del valor del siniestro, cuando en los casos prácticos no es así. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que el cliente Juan Pérez tiene asegurado su vehículo por $10,000. Lamentablemente tiene un accidente cuya cuantía de reparación es de $2,000 y el deducible mínimo es de $300. En base a esos datos obtendremos que el 10% del siniestro de $2,000 es pues $200, pero como el deducible mínimo de la póliza de Juan Pérez es de $300, es este último el que se aplica como deducible a cancelar, pues la póliza señala que siempre se aplicará el que sea mayor. En el mismo caso, pero suponiendo que el siniestro fuese de una cuantía de $5,000, obtendremos que el 10% de esa cuantía será $500, versus el mínimo de $300 se va a aplicar en este caso también el que es mayor, que será pues el 10%, es decir, los $500. Ahora, ¿qué pasa si la cuantía de los daños no supera ese deducible mínimo? Que para el efecto de enseñanza lo establecimos supuestamente en $300. Digamos por ejemplo que el daño total es de solo $150 por tratarse de rayones mínimos. Significaría que en caso de aplicar la póliza, para cubrir ese daño tendríamos que pagar el deducible mínimo de $300, porque hay que recordar que en ningún caso puede pagarse menos que ese valor, sino siempre puede ser más, por lo que en este caso no resulta conveniente hacer uso de la póliza, ya que el deducible es más alto que el daño en sí. Como pudimos notar entonces, ningún caso es igual a otro y el deducible siempre dependerá de la cuantía del daño y del mínimo establecido en la póliza para tener un valor real. Aclarado cómo se realiza el cálculo, es importante también señalar ciertas características únicas que tiene el deducible. 1. No debe negociarse bajo ninguna circunstancia con terceros ajenos a la póliza, pues ese acto es absolutamente ilegal y daría lugar a la negativa inmediata del siniestro, e incluso en casos mayores a la declaratoria de finalización unilateral de la póliza por evidente incumplimiento. En caso de existir un causante, debe inmediatamente reportarse lo sucedido a la aseguradora para que sean ellos, mediante sus representantes de siniestros, quienes realicen cualquier acuerdo de pago por los daños totales ocasionados, ya que el tercero causante no puede apropiarse de un beneficio ajeno,
toda vez que él no compró el seguro, por lo que el derecho-beneficio del deducible es exclusivo del titular de la póliza y debe pagarse en todos los casos en que se haga uso de la póliza por siniestro, haya o no causante, haya o no acuerdo entre la aseguradora y ese tercero. 2. Hacer uso de los servicios complementarios de la póliza, como grúa, paso de corriente, paso de combustible, apertura de puertas, etc., no genera deducible alguno, pues recordemos que el deducible aplica solo al hacer uso de la póliza por siniestro. El resto de servicios complementarios vienen incluidos con el costo de la póliza, que se llama prima, y no genera valor alguno para el asegurado hasta los límites de cobertura que se encuentren detallados. 3. El deducible generalmente se paga en el taller o concesionario designado para la reparación al momento de retirar el auto ya reparado, y dependerá de los medios de cobro que acepte ese taller, ya sea en efectivo, tarjeta, transferencia o incluso dinero electrónico en los talleres más completos. Y 4. En la liquidación del siniestro, además del valor del deducible, deberás cancelar un valor por raza, cuya explicación y ejemplos los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube y demás redes sociales. Contratar una póliza con Alevé Seguros es contar con todo el respaldo de profesionales expertos y acreditados en seguros y siniestros vehiculares, que siempre te vamos a decir la verdad y estar a tu lado en los momentos difíciles para que tus decisiones no te afecten a futuro. Alevé Seguros y Asistencia Legal Vehicular, tu mejor confianza. Asistencia Legal Vehicular, tu empresa amiga. www.asistencialegalvehicular.com